Volvemos aquí a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre los 100 años de la vorágine. Estamos hablando con el ministro de Cultura, Juan David Correa, y con el historiador Juan Carlos Flores. Juan Carlos, antes de hacer la pausa, hubo un tema que quedó ahí en el aire y yo quisiera traerlo con usted, y es, yo creo que detrás de la vorágine también hay un elemento político muy fuerte, sobre todo porque trata de mostrar esa élite bogotana y colombiana desconectada de lo que estaba pasando, pero cuando empieza a hablarse de todo lo que estaba pasando en la selva, pues la élite tampoco le prestó atención y trató de bajarle como el tono, como si eso no fuera cierto, como si fuera anecdótico. Es desde afuera de Colombia donde ya hay unas investigaciones que evidencian que efectivamente sí pasó el holocausto del que usted estaba hablando. ¿Cómo entender esa clave política de la vorágine y de lo que José Eustacio Rivera estaba planteándonos, que yo creo que tiene vigencia hasta hoy? Rivera y el viaje que describe Juan David, que es el de Coba, pero también es un viaje de Rivera, que Rivera está en la Comisión de Límites, acordada por los gobiernos de Venezuela y Colombia para establecer los mojones de la frontera, que no habían sido establecidos desde nuestras guerras de independencia. El gobierno suizo es el que le hace la tarea fundamental a los dos países. Rivera se da cuenta que la comisión no va para ningún lado, que el acuerdo que se ha establecido con Venezuela es que Colombia le diera los recursos a la comisión venezolana y viceversa, no se cumple y tiene el valor civil de renunciar. Y con lo que ha ahorrado se va por los ríos y termina llegando hasta Manaos y luego hasta Belén do Pará en la desembocadura del Amazonas. Entonces, Rivera es un tipo de escritor que hoy es cada vez más escaso. No es un escritor de escritorio, es un escritor como los de la antigüedad. ¿Sí? Ellos hacen el viaje junto con los protagonistas de lo que luego van a ser sus novelas. Es decir, esta naturaleza que él describe en La vorágine, que describe aquí en Tierra de Promisión, es una naturaleza que él ha vivido, que él ha confrontado, también que él ha padecido, porque finalmente pues es un hombre urbano, aunque haya nacido en un pequeño pueblo, y buena parte de su vida adulta se realiza en las ciudades, en Neiva, en Ibagué, en Bogotá. Entonces, ese es un elemento muy importante para descifrar a Rivera y a su novela. Luego, Rivera hace parte de una generación que vive el trauma de la pérdida de Panamá. Pero no solamente el trauma de la pérdida de Panamá, sino después el sentimiento de vergüenza de un sector de la élite que lo único que se le ocurre frente a Estados Unidos es sobórnenos, denos una platica y ya, y nos vamos a quedar callados. Y eso para esa generación fue una doble herida. A la herida que ya había estado abierta se le mete un punzón para subrayar una indignidad. Rivera pertenece a un tipo de nacionalista al que yo me adscribo, y es un nacionalista dispuesto a hablar con el mundo, dispuesto a hablar el caso nacional frente al mundo. No es el nacionalista retrógrado que considera que yo soy mejor que tal pueblo, es que yo soy mejor que los venezolanos. No, no es ese tipo de nacionalismo retrógrado. Y Rivera se inscribe en un momento extraordinario de nuestra historia. El año 24 es un año en que lo telúrico, una cosa que aquí hemos desconocido en las tierras frías durante demasiado y peligroso tiempo. ¿Y lo telúrico qué es? Lo telúrico es que la fuerza del territorio, del lugar, de la geografía donde uno nace, donde uno vive, se refleja en el código cultural del grupo, de la nación a la que uno pertenece. Eso se sabe desde la antigüedad. Pero el mundo moderno ha menospreciado eso. Que la patria puede estar en cualquier lado, sí, pero la patria tiene unas raíces. Ese mismo año se publican, miren las cosas que se publican en el año de 1924. En la misma editorial Cromos se publican Recuerdo de la cauchería de Luis Acano, el libro de testimonios, no pasados por ciencia, pero los testimonios más potentes sobre cómo se hizo la guaquería en Colombia. Cómo se hizo la guaquería, toda la guaquería del Quindío, la guaquería de Caldas, de Risaralda y de otros lugares de Colombia, hasta Nariño es mencionado por él. En ese mismo año, en Pasto, en 1924, se publica, escrito por Ricardo Gómez, hijo de un padre y hermano de un joven que fueron asesinados por los caucheros, La guarida de los asesinos.
uno de los testimonios más potentes sobre los crímenes de la cauchería. Y al año siguiente, en 1925, en París, un joven bogotano de origen boyacense, de provincia, un talento que descubren algunas personas en Bogotá, entre ellos el embajador de Chile, ese joven talla una escultura en París, La Bachué, que nuevamente es una manera de expresar la potencia de lo telúrico de nuestra historia. Y al lado de eso, la vorágine. Entonces es un año crucial, pero la desgracia es que estas obras no fueron suficientemente comprendidas, o no fueron leídas, o fueron olvidadas. La última vez que se publicó Recuerdos de la Cauchería es en el año 74. También se publica en París. Vivía en París al mismo tiempo que Rosso. Se publica una novela sobre el Putumayo, sobre los indígenas de nuestra Amazonía, escrita por un pastuso. Se publica en francés, que es esa zona antes de la llegada de los caucheros. Una novela extraordinaria. Entonces, Rivera se inscribe dentro de esa generación. Una generación que tiene un interés por bucear, por rastrear más a fondo en por qué somos como somos. Y eso es lo extraordinario de La Vorágine. La Vorágine es, me corregirá Juan David, que ha editado una cantidad impresionante de obras literarias en su carrera como editor y como lector, pero yo me atrevo a plantear, Juan David, que no hay otra novela que contenga el código cultural nuestro como lo contiene La Vorágine.